Bueno, la sensación yo creo que es con lo que veníamos todos. Teníamos por una parte mucha ilusión porque es algo que esperamos desde hace tiempo porque lo necesitábamos. Vamos, no solo nosotros, la sociedad en general, y la verdad es que el sabor de boca con el que hemos terminado ha sido bueno. Ahora hace falta ver si después de todo esto, el pacto, los 2 años de estudio y preparación, conseguimos que se materialice en algo práctico que repercuta pues, en toda la sociedad, que es lo que buscamos. Yo creo que hoy en día la principal necesidad es mejorar los procesos, conseguir ganar, digamos, en la guerra que tenemos contra el paro, crear puestos de trabajo de calidad, con unos sueldos pues, más dignos y mejores de lo que podemos tener ahora, que eso vendría como consecuencia pues de ser más profesionales, de ser mejores, más eficientes y poder generar pues más un volumen industrial más grande, a fin de cuentas es más trabajo y más dinero en la economía. Yo creo que las sinergias se tienen que dar entre todos los colectivos y sobre todo muchas veces en pequeñas cosas, porque como he dicho antes, veo complicado un escenario en el que no tengamos que trabajar en conjunto todos. O sea, desde a lo mejor el caso más extremo que pueda ser una mina, como ha dicho nuestro compañero hace un rato, en una mina, para antes de la mina interviene la parte de caminos, civil, los mineros, la parte de telecomunicaciones, porque nadie se puede imaginar las telecomunicaciones que hay en una mina, la parte industrial, todo. Entonces luego en el día a día las sinergias entre empresas salen pero continuamente y así sí nos podemos mover a cualquier parte, cualquier sector que veremos ese mismo ejemplo. Pues la cuarta revolución industrial yo creo que va a ser la consecuencia de todo el trabajo que se ha hecho en el siglo XX, que veníamos ya de la revolución industrial clásica, luego vino la tecnológica y ahora pues es el conjunto de todo. Por una parte toda la revolución industrial que ha habido, toda la revolución tecnológica y ahora viene toda la revolución del conocimiento. Pues las nuevas generaciones, como todos sabemos, no saben vivir sin el móvil, la conectividad 100% día y noche, pues si aplicamos eso al proceso industrial y a la tecnología, llegamos a un escenario en el que en nuestra casa queremos pedir una cosa y nos llega pues casi en el acto. Hay servicios que ya te lo traen en 2 horas y muchas veces, aunque no esté fabricado, te lo fabrican y te lo traen en un tiempo récord. O sea, el paradigma ha cambiado totalmente. Antes una persona quería comprar algo, tenía que ir a un sitio, lo pedía, lo traían de un almacén, se fabricaba sin saber si se iba a vender. Hoy en día, gracias a la comunicación y a la tecnología, el paradigma ha cambiado de tal forma que se trabaja, la oferta y la demanda están muy unidos y eso repercute pues en todos los sectores que hemos podido ver aquí.